¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las de La Pantera. Queridos amigos, un privilegio estar con ustedes y por supuesto, y como todos los días, con el privilegio de estar con Jorge Santa Cruz, el maestro Jorge Santa Cruz, quien es director académico del Club de Periodistas de México. Jorge, querido, con nuestro hashtag Voces del Periodista. Y el privilegio de estar con una directiva de este club también, con una parte fundamental de nuestro corazón, de nuestro entorno y de un actuar multidimensional en la escritura, en la filosofía, en la parte asistencial verdadera, no en la filantropía, en la asistencia verdadera de corazón. Una escritora exquisita, maravillosa y además es más que mi hermana, Celeste. Tere García Ruiz. Gracias, un privilegio Celeste. Tenerte, chiquitita. Muchas hermosa. Gracias. 9 libros de Tere García. Exactamente, 9 libros y ya va por el 10º y los que le siguen. Y yo quiero agradecer, miren nada más, la maravilla de acercarnos a la filosofía, pero a la aplicación de la filosofía para enriquecer el pensamiento. Nosotros hemos hablado mucho con ustedes sobre que estamos en una especie de sistema que es casi de embrutecimiento, de borrar de nuestro pensamiento una capacidad de articular la parte pensante con la parte del sentimiento, la parte de análisis, el no perder la capacidad de asombro, es algo en lo que insistimos constantemente con ustedes. Qué mejor que aprender a pensar, qué mejor que articular y dar rienda suelta a una mejor manera de vivir la vida, de comprender la vida y de caminar por la vida, porque el que tengamos un buen impacto en la vida es fundamental. Vamos a hablar con dos personajes de una institución que para esto nos ayuda y que nos va a platicar Tere, pero yo quiero ir introduciendo con ustedes que, por ejemplo, se va a presentar este libro que es 30 actividades con la práctica filosófica, habilidades del pensamiento, escuela, familia, organizaciones, y de alguna manera el que sepamos que podemos estar cerca a todo este movimiento de pensamiento, de manera presencial, pero también a través de la red. Ya nos va a platicar Tere García Ruiz y por lo pronto yo quiero agradecer a quien representa esta organización, que es Miguel Ángel Zapotitla. Un gusto, un privilegio tenerte, Miguel Ángel. Para mí es un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a Carlos Alberto Rodríguez Cepeda. Carlos, querido, también gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, ellos representan a ACECAPFI. Nos dices las siglas, qué significa y cómo, como tantas cosas maravillosas nos has traído, nos acercas a ACECAPFI. Bueno, Celeste, primero muchísimas gracias por invitarnos, por concedernos este espacio. Yo quise que los conocieras porque me ha parecido fascinante haber encontrado un espacio. Lo que las siglas de CECAPFI significan son Centro Educativo para la Creación Autónoma de Prácticas Filosóficas. Imagínate, qué delicia, de verdad. Qué amplitud. Qué amplitud, indagando en cómo podría yo ayudar a algunas personas a pensar, cómo podría esa inquietud que como periodistas todos tenemos de que quienes nos escuchan puedan razonar sobre la vida, tomar decisiones adecuadas en favor del bien común, cómo hacer. Porque de pronto las palabras y el mismo ejercicio periodístico yo me vi agotada, ¿no? Dije, ya no puedo más que informar lo que está pasando y deberíamos todos oponernos a lo que está pasando. Está doliendo en el alma la pobreza extrema en México. ¿Cómo hacer que otros puedan pensar por cuenta propia y tomar decisiones desde su comunidad, desde su familia y comunidad para la paz, para la solidaridad humana?
y me encontré con CECAPFI. Y entonces estoy tomando el diplomado de filosofía para niños, que es enseñar a pensar a los niños, sin ideología, sin una propuesta religiosa específica, con absoluto respeto a la cultura, idiosincrasia y cosmovisión de cada niño según la familia de origen, el pueblo de origen, y enseñarles a razonar desde ahí. Luego estoy tomando el diplomado también de consultoría filosófica, pero ellos tienen editorial, tienen escuela, presencial y en línea. Tienen para todas estas prácticas filosóficas un montón de estrategias para darnos la capacitación y la certificación. Yo creo que mejor que ellos, no hay persona mejor para explicarte hoy de qué se trata, y esta tarde presentan el libro. Exactamente, y yo quisiera que el maestro Jorge Santa Cruz, con esta vinculación que hace como nadie, de la articulación de lo que es la parte informativa, y no me refiero solamente a la parte de lo que escuchamos de la política o lo que dicen que se llama política, que yo creo que políticos hay muy pocos, verdaderos políticos, cómo podemos traducir a nuestro beneficio, cómo podemos pensar mejor y cómo, por ejemplo, con este curso que tiene Jorge también de la parte crítica, cómo hacer lectura crítica, cómo no caer en la manipulación, pero cómo es la base de esto, por ejemplo, es la filosofía, es entender el pensamiento, enriquecer el pensamiento. Y luego lo vamos ligando y vamos entendiendo con términos, por ejemplo, como lo dice Tere, cuando estamos viviendo en una inducción a través de los contenidos o no contenidos o contenidos vacuos que hay en muchos de los medios, una aporofobia, que es una fobia a la pobreza, a creer que solamente lo tangible, lo metálico es lo que tiene un valor. Nos han hecho creer que hay valores en la riqueza y no en el pensamiento, no en las emociones, no en la bondad. Y entonces nosotros vamos con una vacuna contra la aporofobia que nos desvincula, que nos hace ser entes solitarios, porque eso es lo que han perseguido muchos de esos grupos ultramillonarios que están dominando buena parte del mundo, pero no están dominando ni su pensamiento ni nuestro pensamiento. Y ese es el objetivo de ellos. La libertad interior, la libertad el campo de invasión, finalmente, es el pensamiento de cada uno de nosotros en colectivo, pero ellos para lograr eso atomizan. Entonces la importancia de la filosofía, Jorge querido. Me encantó, Celeste, muchas gracias por tus palabras, Tere, Carlos, Miguel Ángel. Me encantó porque precisamente la filosofía nos lleva a la búsqueda del ser, a la búsqueda de la razón del ser, de la razón de ser. La filosofía nos lleva a la búsqueda, sin más, de la verdad, del sentido de la existencia. Y cuando escucho de parte de Tere que este curso específico ayuda o encamina a los niños a aprender a pensar, a mí se me pone la piel chinita, porque el curso que vamos a iniciar aquí el próximo sábado, que se llama Pensamiento Crítico, las claves de la manipulación, no es otra cosa que aprender a pensar. ¿Para qué? Para tomar las decisiones más adecuadas. Entonces, Celeste, el hecho de brindar a los niños las herramientas filosóficas, lógicas, intelectuales, para que después las apliquen a lo largo de su desarrollo, la adolescencia, la primera juventud, la madurez, etcétera, es básico para crear no solo buenas personas, sino por ende buenos ciudadanos y buenos habitantes del mundo. Exactamente, y más en momentos en que se nos quiere hacer creer que el pensamiento es obsoleto y que la filosofía solamente se puede tratar en espacios filosóficos o en espacios de la ciencia.
y no en hacer un verbo y en conjugar y en que sea un vehículo para hacernos entender y transformar hechos que estamos viviendo. Entonces, por esto es fundamental y agradecemos enormemente a Tere, querida, como siempre, con su presencia, con su inteligencia, con su bondad, el que nos haya acercado a Miguel Ángel y a Carlos y a este grupo maravilloso que nos hace ver la filosofía como una práctica cotidiana. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias amigos, gracias queridos amigos por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, de Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera, compartiendo como todos los días con el maestro Jorge Santa Cruz, teniendo a Tere García Ruiz, que es parte nuestra, es parte fundamental de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fia Italia AP y de Los Corazones Nuestros, además con sus libros, su bagaje maravilloso, y que nos acerca a Miguel Ángel Zapotitla y a Carlos Alberto Rodríguez Cepeda, de CECAPFI. En este contexto, queridos amigos, y nada más recapitulando, cómo los metapoderes quieren inducirnos a la muerte del pensamiento, al ejercicio del pensar, y se quieren convertir en una especie de outsourcing que nos digan a través de ellos ser los intermediarios para que con esta pésima programación que nos vemos en la tele, en películas, en estos contenidos vacuos, es precisamente para dominar el pensamiento y de alguna manera se vuelven, les digo, esta especie de outsourcing del pensamiento. Entonces ellos nos dicen qué pensar, cómo sentir, cómo actuar, y es por eso tan importante el acercarnos al ejercicio de la filosofía cotidiana, cómo aplicar, exactamente, Tere querida. Pues yo quisiera, Miguel Ángel, que nos platicaras cuál es la inspiración de CECAPFI, de dónde nace y cómo tienen el aval internacional cuando todos los países miembros de la UNESCO han hecho un tratado, un acuerdo para llevar la filosofía práctica a todos los ámbitos. Claro. Y lo han considerado derecho de niños. Y además, perdón, ojo, hay un congreso mundial próximo y México obtuvo la sede gracias a ellos. Entonces hay que estar alerta, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, CECAPFI tiene un poco más de 10 años trabajando aquí en México. Es fundado por David Sumiacher, que es un doctor en filosofía, en pedagogía. Es filósofo argentino, más mexicanizado ahora, y cuando me vea seguramente me mirará feo por decir eso, pero bueno, saludos David. David Sumiacher es fundador de CECAPFI, hace más de 10 años que se está trabajando con la práctica filosófica. Por supuesto, es un centro que se preocupa por hacer llegar la filosofía a los distintos ámbitos. Empezó difundiendo en educación, la filosofía para niños, que es un poco más adaptada a la parte educativa, a las escuelas, como una parte más pedagógica, pero ahora que se ha abierto a muchísimas prácticas filosóficas, ahora trae consultoría, traemos en CECAPFI, tenemos consultoría filosófica como diplomado, como formación, se está abriendo espacios para cafés filosóficos, por cierto, se hacen gratuitos, cada mes se hacen 2 al mes, aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia, gratuitos, estamos abriendo esos espacios, estamos trabajando con los diplomados ahora en línea, también con gente de países donde este tipo de prácticas filosóficas es muy, muy pequeño, no hay tanta difusión. Y bueno, CECAPFI es un centro incansable y justamente con eso diría lo del Congreso Mundial, del ICPP, es el congreso más importante del mundo de la práctica filosófica. Los filósofos que vienen son los filósofos, muchos fundadores de metodologías. Esta práctica filosófica, así como tal, tiene unos 100 años aproximadamente. Entonces, muchas de esas personas vivos aún vienen a plantear lo que han hecho, vienen a dar talleres, vienen a dar charlas. Entonces, es increíble de verdad, personajes como Achenbach, que es uno de los fundadores de la consultoría filosófica alemán, por primera vez viene a México en toda su vida y viene a dar cursos, viene a dar talleres,
viene Oscar Brenifier también, que es uno de los difusores de cafés filosóficos, de consultoría filosófica y de práctica filosófica en Europa, en Francia particularmente. Ha venido varias veces a México, él ha trabajado muy de cerca con CECATFI, es una persona bastante amable al menos como dentro de la misma extensión de la práctica y riguroso con la práctica. Entonces, bueno, vamos a tener personajes genialísimos. Bien, es en junio, ahora próximo, del 25 al 29 de junio, va a ser este congreso. Entonces, pues todo el mundo está invitado, porque además es abierto al público. No es solamente para los académicos, no es solamente para los universitarios, o sea, es abierto al público. Si una ama de casa va y quiere ir al congreso a aprender diversas prácticas filosóficas para aplicarlas en la familia, por supuesto, o sea, puede estar ahí, aprender de estas personas, aprender de toda la gente que vamos a estar ahí haciendo talleres. Si van, no sé, personas, no sé, trabajadores albañiles, lo que sea, toda la gente es admitida dentro de este Inclusión tema. absoluta. Totalmente. Maravilloso. Totalmente. Al alcance de todos y con traducción simultánea, porque vienen extranjeros como expositores, pero cada uno hablará en su idioma y habrá traductor simultáneo. Carlos ya estuvo en un Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas. ¿Cómo es el ambiente, Carlos? Pues uno se imagina que como filósofo, pues solo van a ir a hablar sobre ciertas ideas, ciertas teorías, pero cuando yo llegué al congreso que fue en Perú, fue en el 2009, la gente estaba haciendo otras cosas que yo jamás me imaginé que hiciera un filósofo, Dialogando. ¿no? O sea, en primer lugar, un taller de filosofía se me hacía como algo inconcebible, pero cuando lo vi dije, es que no podría ser de otra manera. La filosofía tendría que tener ese tipo de incisión hoy en día, no solo en los espacios de la escuela o de la academia, sino fuera de la... ¿Y te hace recordar el ágora de la mayéutica, Sócrates, así como imaginarte en esos espacios de diálogo abierto, donde se respetan todas las formas de pensar y de sentir la vida y se hablan y se indaga sobre ello? Este es un ágora, el Club de Periodistas de México así está considerado y es el templo de la libertad, así está reconocido a nivel internacional. Jorge. Sí, yo por lo que escucho, en estos talleres de filosofía, en estos cafés filosóficos, en el próximo congreso del 25 al 29 de junio, no tendremos esas exposiciones que han sido muy desvirtuadas por los medios, en el sentido de que congregan solamente gente aburrida, que habla con un lenguaje extraño y que pretenden hacer sentir que son superiores a los demás. Eso me encanta, porque la filosofía no es exclusivista, la filosofía es universal, y entonces puedo prever el escenario de que un filósofo, digamos argentino, pueda interactuar perfectamente con un ama de casa mexicana, porque la realidad es cotidiana y es universal. Estoy en lo correcto, somos ¿verdad? humanos y el acto de filosofar es como el de respirar. Claro. Todo el tiempo estamos pensando, pero pocas veces tenemos oportunidad de confrontar nuestros pensamientos con otros para indagar juntos hasta atinar en el encuentro con la verdad, que si la hallamos juntos, celebramos juntos, ¿no? Entonces eso es bellísimo. ¿Sí? Y en el caso de la respecto de cualquier tema, ¿eh? Claro. Respecto, sí. La filosofía en todo caso tiene una raíz muy bella que es filos, ¿no? Que no solo es amor, sino amistad. Entonces cuando uno está dialogando con el otro, está poniendo echando las ideas a pelear, pero en esta amistad siempre, pensando que tiene que ver con, vamos a ponernos a discutir, pero somos amigos. Al final siempre somos amigos. Es un lienzo en blanco en el cual participan todos y ahí vacían literalmente sus ideas, sus emociones y le dan forma a un pensamiento que vas creando figuras, vas creando cuadros, digámoslo así, de una manera haciendo alguna analogía, ¿no? Sí, digamos de alguna manera, una metáfora, digamos, y entonces vamos teniendo cuadros con los cuales adornamos y decoramos el espacio de nuestro ser
de nuestro ser interior que se va a enriquecer. Con se va a el enriquecer pensamiento de el los pensamiento otros. de Sí, los sí. otros, exactamente. Es delicioso. Qué bonita metáfora utilizas, Ah, por supuesto. Es hermosa esa idea. delicioso. Es adornar nuestra vida con esos cuadros que vamos recuperando de nuestra propia experiencia, así, tal como lo has dicho. Es hermoso. No, hombre, al contrario, qué bien. Tere, querida. Pues mira, yo estoy tomando el curso de filosofía para niños y te voy a poner un ejemplo. Tuve un debate con los niños, porque una de las prácticas es ponerlos a debatir. En el caso mío, habiendo madurado con las anteriores 14 prácticas, ya para esta número 15, me atreví a poner el debate, pero les dije, pongan mucha atención a lo que dicen unos y otros, porque se vale pasarse del otro lado de tus aparentes adversarios. Se vale renunciar a tus ideas y aceptar, pero argumentar por qué aceptas lo que ellos dicen. Entonces fue precioso porque tenía 2 equipos y al final todos acabaron en un solo equipo, porque la regla básica era la humildad para reconocer la verdad, y cuando alguien dijera la verdad, que a todos les hacía como un llamado a indagar sobre eso que se propone como verdad, indagar, y después de una conversación acabaron todos en un solo equipo y era en favor de la vida. Así, hermoso, en favor de la vida y ellos solitos, porque el facilitador no puede ir metiendo ahí mucha información o conocimiento, ellos tienen que irlo indagando, se trata de que filosofando descubran el amor a la vida. Precioso, fue increíble, fue una experiencia preciosa. Muy socrático, ¿no? Muy socrático. Mucho la pregunta y la respuesta, Sí. y cómo la pregunta finalmente hace que el individuo, en este caso que el niño, que la niña, descubra la verdad. Sí, en Pero este además- caso que es mejor vivir que morir y que sí hay Además, que... Ajá. perdón, una pregunta que es como una raíz, porque de esa pregunta crece un árbol frondoso, de ese árbol frondoso crecen frutos, de esos frutos crecen más semillas, entonces es como una consecuencia de vida, ¿no? Como el nacimiento de algo y el multiplicar. Urgente, Celeste, que se lleven a cabo estos ejercicios y se repliquen, se multipliquen, porque en los actuales tiempos pareciera que el sentido de la vida se ha perdido. Ve ahora, muchos nos sentimos así. Lo escuché de un profesor que tuve de filosofía, el doctor Rafael García Pavón. Nos sentimos como que no nos hallamos, o sea, algo nos falta, nos sentimos incompletos, sabemos que la plenitud existe y no podemos llegar a ella. Entonces, este tipo de ejercicios son fundamentales y le van a dar consistencia a cada persona, le van a dar consistencia a la familia y le van a dar consistencia a la comunidad y a la nación. Sí, son revitalizantes, encuentros Desde que revitalizantes. se hace una consistencia en el corazón, empatando con el pensamiento, en ese momento todo puede pasar. Qué maravilla. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Claro, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y en las frecuencias de La Pantera y en el hashtag Ahora que Tere nos ayude. Voces del periodista. Queridos amigos, continuando con la presencia de CECAPFI, que gracias a Tere García Ruiz, que es parte nuestra importantísima, es extraordinaria escritora, filósofa también, periodista, es ser humano, por supuesto, maravilloso. Y precisamente compartir con Carlos, con Miguel Ángel, el cómo podemos tener, y tenemos a la mano, de hecho, la filosofía, el pensar. El maestro Jorge Santa Cruz, hace rato antes de irnos al corte, comentaba sobre el significado de la vida, cuando el significado de la vida es ser feliz, es anhelar el ser feliz. Muchas de las veces llegamos al momento cumbre para lograr ello, que es estar con los seres que uno quiere, o estar con uno mismo, pero en paz, y uno no lo detecta. Como que traemos gripe emocional o gripe mental y no alcanzamos a percibir esos olores maravillosos que nos da la vida,
O pensamos que la felicidad es cuando logres algo y siempre es el horizonte. Entonces, si la felicidad es un horizonte, nunca vas a llegar a él, porque cuando parece que vas a llegar, siempre va a haber otro horizonte, otro horizonte. Entonces, hay que saber vivir la vida en plenitud y saber cómo hacerlo, pues es acercarnos precisamente a estos talleres. Sí, Tere, querida. porque CECAP-FI favorece el diálogo fraterno en cualquiera de sus prácticas, sea con niños, con adolescentes, con adultos, los cafés filosóficos o el diálogo de cara a cara con uno, que sería la consultoría filosófica, que no sustituye la terapia psicológica cuando es necesario ir al psicólogo o incluso al psiquiatra, pero qué bien nos hace poder filosofar con una persona con quien podamos confrontar nuestros pensamientos o esclarecer alguna dilema, alguna... Sí, claro. Sí. Estaba pensando un poco en este sentido de la humildad y del escuchar, porque la consultoría filosófica, cualquier práctica filosófica, fortalece esa parte humana que de repente por el ruido cotidiano, la vida cotidiana, se va perdiendo. Escuchar al otro, callar mi propia voz para escuchar al otro. Yo no puedo filosofar contigo si no soy capaz de escucharte. Exacto. De saber quién eres, ¿no? La consultoría es eso, es saber quién, ayudarte a ti a saber quién eres. A mí no es tanto que como filósofo que quiera yo saber quién eres tú, sino te ayudo en este ejercicio socrático. Claro. Sí. En este caso, fíjense nada más, queridos amigos, al terminar Voces del Periodista, es la presentación de el libro 30 actividades con la práctica filosófica, habilidades de pensamiento. Ahorita nos van a comentar tanto Miguel Ángel como Carlos sobre estas 30 actividades, sobre este libro, y ustedes pueden disponer que al terminar el programa, quien esté cerca, esté en la biblioteca Vasconcelos, puedan acudir a la presentación de este libro, ¿no, Tere? Claro, bueno, les platicamos porque es nuestro primer libro. Este libro es nuestro primer libro, 30 actividades con la práctica filosófica. Es un libro que en este caso es parte de una trilogía de libros. Este primero es habilidades del pensamiento. Entonces hicimos como una lista de habilidades desde las cuales desarrollamos actividades para fortalecerlas. Pero estas actividades están atravesadas totalmente por la práctica filosófica. O sea, son prácticas filosóficas, pero se pueden implementar en la familia, en las organizaciones o en la escuela, ¿no? Si yo soy profesor de química, por ejemplo, en una secundaria, puedo tomar una actividad y aplicar para fortalecer el aprendizaje que yo estoy dando de mi asignatura. Pero igual, si soy un padre de familia que va a tener una reunión con la familia, van a venir los suegros, no sé, los cuñados, lo que sea, se puede tomar una actividad y hacer algo con la familia. Esa es un poco la virtud que tiene este libro con práctica filosófica o de práctica filosófica, que es así de flexible, ¿no? Las actividades tienen esa flexibilidad para aplicarse y depende de lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, fortalecer la memoria, se hacen juegos, se juega un poco, se trata de recuperar ideas. La memoria es una habilidad que con las nuevas tecnologías incluso se está perdiendo, ¿no? Se está dejando como relegada. Incluso la SEP dice que la memoria, que ya la memoria no, que todo es como otro tipo de prácticas. No, pero la memoria es bastante valiosa, ¿no? ¿Quiénes somos si no tenemos memoria? Memoria, razonamiento también, pero memoria también, conjugarlas, ¿no? La memoria es lo que nos la da identidad, tierra donde fecunda la semilla. Lo que nos da identidad, claro. Además de todo, ¿eh? El acordarnos quiénes somos, de dónde venimos, el porqué de las cosas. Claro. Exacto. Por supuesto, y bueno, hoy vamos a presentar en la Vasconcelos. La presentación casi siempre tiene como dos partes. Hablamos del libro, de qué es, de cómo se creó, y hablamos también o hacemos una práctica. Ay, qué Entonces bonito. mostramos como un taller de los que están escritos aquí, cómo es en la práctica, ¿no? Para que no quede como, bueno, decimos que son talleres, no sé qué. Hacemos una práctica y hoy vamos a aplicar una práctica que, bueno, si van, mejor ahí que se enteren, pero tiene que ver con la memoria justamente. Excelente, con Carlos, querido. Sí, de lo que se trata es como de recuperar esas metodologías que estuvieron en la filosofía por mucho tiempo, que nadie había como tenido la
intención de buscarlas, ¿no? Porque en el corpus filosófico hay muchas cosas que podrían ser rescatadas para llevarlas a la práctica cotidiana, ¿no? Claro, Entonces, porque ahí- siempre nos dicen qué dijo el filósofo, pero no nos dicen cómo lo dijo, cómo llegó a eso. Entonces el procedimiento que siguió en el desarrollo de su pensamiento es muy interesante. Y el ¿no? por qué, ¿no? ¿Por qué lo dijo? Pero sobre todo, cómo fue pensando, cómo iba funcionando Cómo fue la articulando, evolución claro. de su pensamiento. Fíjense, es como en lo que es en el hablar, en la práctica de la palabra, que esta es la base también, ¿no? En la articulación del pensamiento, que es básica la palabra, es un poco una comparación, digamos, una analogía en lo que puede ser la oratoria. Porque van a decir ustedes, bueno, es que yo sé hablar, pues sí, todos sabemos hablar, pero ¿cómo podemos ayudarnos o que nos ayuden a desarrollar un discurso, a sostener una plática en público? ¿Cómo se puede articular a partir de un tema otro? ¿Cómo hay grandes oradores que de un punto parten para muchos más? Y de esta manera es así la filosofía para el pensamiento. Es como una oratoria del pensamiento. Entonces hay que aprender, se puede mejorar, porque hay quienes decimos es que yo soy inteligente, yo puedo, yo he leído libros o tengo cierto conocimiento. Es lo mismo que si decimos es que yo sé hablar, yo me sé comunicar, sí, pero la oratoria, digamos, lo que es para la expresión en muchas cosas y darte herramientas para la mejor comunicación, igual la filosofía lo es para el pensamiento. Jorge, querido. Celeste linda, sí, Tere, Carlos, Miguel Ángel. La palabra como tal es filosofía. O sea, sin filosofía no hay palabra. Me van a decir que ya enloquecí. No, o sea, Muy bien. la filosofía nos lleva a la búsqueda del ser, de la verdad, del sentido de la existencia. Una palabra dicha filosóficamente es una palabra asertiva, se vuelve un discurso asertivo y con dirección. Una palabra hueca, vacía, es lamentablemente un desperdicio intelectual, un desperdicio emocional, un desperdicio en cuanto al mismo tiempo. O sea, debemos, con este tipo de actividades, nos ayuda a articular el pensamiento para que la palabra sea eso, una palabra, que no nada más sea un conjunto de sonidos, sino que sea el vehículo y el contenido. Y que tenga un significado específico para que se entienda exactamente lo que quieres decir. Por eso es para que haya, pensar. exactamente, aprender a pensar y aprender a comunicar lo que piensas, ¿no? Y eso te obliga a buscar más palabras para ser más específico, y entonces acudes a la lectura de buenos libros o a un buen glosario de palabras, ¿no? Exacto. Y vas enriqueciendo tu pensamiento con más palabras que te ayuden a decir lo que estás pensando y lo que estás proponiendo, que te ayuden a hacer una crítica justa y equilibrada, no alborotada e injusta, una crítica justa y equilibrada y una propuesta creativa con un fin bondadoso, que son las bases que en Secafie he aprendido. Me encanta Secafie. Pues queridos amigos, ¿qué nos pueden compartir? ¿Qué nos convocan más de esto, de estas? Ya nos dejaron picado con lo de las actividades, a ver si luego nos dan un por datito supuesto. por ahí. Dales una probadita. Sí. Vamos a ir un corte, al regreso nos van a dar una probadita, gracias, de alguna de estas prácticas. Algo muy sencillo, pero que nos acerque al entendimiento de cómo poder hacer ejercicios nosotros, para aquellos que no puedan ir, porque los que van a ir a la presentación del libro van a enterarse de mucho más que nosotros, pero aquí vamos a poder tener un bocadillo que nos abra el apetito del pensar. No tardamos. Gracias.
¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM, en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, una obra maravillosa, y precisamente lo hace usted especial porque nos permite todo el día compartir la vida con ustedes. ¿Y por qué digo todo el día? Bueno, porque estamos pensando, articulando que vamos a conversar con ustedes y que es un momento maravilloso el poder llegar a este intercambio, y que ahora va a ser más que otras veces como más cercano. Vamos a hacer un ejercicio filosófico, de estos ejercicios que hacen sobre un tema que nos van a poner los maestros, pero antes que nada yo quisiera agradecer porque técnicamente hacen posible este acercamiento el ingeniero Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, don David Hernández, don Víctor Melara, ya dije, perdóname. Sí, y bueno, por supuesto aquí nuestro productor Morrison querido, Julián Solís Rubio Gutiérrez. Y también gracias a la aportación de Jonathan Álvarez, muchísimas gracias, y a todas nuestras compañeras y compañeros que hacen posible técnicamente este abrazo mediático con ustedes, queridos amigos. Yo quisiera hacer un espacio, si me permiten. Quiero compartir con ustedes el abrazo enorme para el ingeniero Daniel Gutiérrez Morano, que en días pasados, el día 5 de mayo, desgraciadamente partió físicamente su papá. Su papá, más que un hermano para mí, un ser humano maravilloso, ejemplar, Julio Gutiérrez Flores, una persona que precisamente prefirió su vida de familia a una vida de fama, porque tenía todas las facultades para ser un hombre muy famoso y muy reconocido, con un talento extraordinario, músico de veras de primer nivel, además de pianista, guitarrista, pero Julio tenía lo que llamamos oído universal, que yo solamente lo vi en un tío mío, o sea, de personas que yo conozco, o yo conocí mi tío Octavio, mi tío Tayo, precioso. El oído universal es que escuchan una vez una melodía y te la repiten, y en el instrumento que les pongas, o sea, una cosa extraordinaria y unas composiciones maravillosas. Bueno, él prefirió tener una vida de familia rica, vivió como él quiso, y es un ejemplo claro de lo que estamos hablando ahorita. Un ser que estaba empatado con su corazón, con su conciencia, que no dejó envanecerse porque tiene todo el talento, pero era una forma de vida que pues no le llenaba tanto como le llenaba su familia. Yo le mando todo mi cariño, mi solidaridad, un abrazo a Laurita Morano, a su esposa, una mujer ejemplar, y también a los hermanos, precisamente Laurita, Julio, y por supuesto a nuestro entrañable Daniel Gutiérrez Morano. Entonces, desde donde estás, Julio, te queremos, siempre vas a estar, siempre debes estar, y hay obra tuya, porque es un ser que dejó obra, que no sea conocida, pero está la obra de él, además de extraordinarios seres humanos que son sus hijos, su familia, y en general sus hermanos, en general toda su familia. Así es que un abrazo sentido y nuestra compañía con ustedes. Daniel querido, Daniel, ingeniero Daniel Gutiérrez Morano, quien también es un estupendo cantante, pianista y guitarrista, digno descendiente de su padre, Daniel Gutiérrez Morano, porque además hasta físicamente son casi que clones. Así es que besos, besos. Perdón este espacio, pero estoy segura que lo comparten con nosotros, queridos amigos. Y bueno, en esto que es la vida, en esto que hay que tener muy claro, como lo tuvo Julio, de tener una vida como él quiso vivirla. Y hay gente que dice, bueno, es que la fama, ¿no? Y le convocaron a que grabara, a que viajara, a que todo. Para él lo importante fue vivir como él quiso. Hay pocas personas que logramos eso o que logran eso, que es saber reconocer qué es lo que verdaderamente se quiere. Y esa es la felicidad. La felicidad es estar acorde con uno mismo, pero con el entorno. También saber que uno aporta a los demás, que uno es una buena semilla, digamos, ¿no? Claro. Adelante.
Justo estaba pensando ahora que decías esto de la felicidad, en esta idea aristotélica, Aristóteles, que piensa que la felicidad es algo que está dentro de nosotros, ¿no? Que no está fuera, o sea, no es una cosa que vamos a obtener con objetos o con dinero, por decirlo ahora, es algo que tenemos que buscar desde dentro. Y viene como a mi cabeza la metáfora de hace un momento, ¿no? Que decías, como los cuadros que van adornando mi propia vida. La felicidad es todo ese conjunto de cosas, planteándolo como Aristóteles lo piensa. No sé ustedes, y yo les preguntaría, ¿qué piensan de esta idea de que la felicidad es más desde dentro hacia afuera que de lo que podemos obtener de fuera hacia adentro? ¿Qué piensan ustedes, quien quiera? Esta ya es la práctica, vamos. Excelente. A ver, Tere. Yo pienso que de dentro hacia afuera. Yo pienso que afuera hay muy poco comparado con lo que queremos, porque somos insaciables. Y en cambio en el interior encontramos ese infinito donde podemos de verdad encontrar pues aquello que buscamos. Ok, Tere, piensa igual que Aristóteles, ¿no? Como de dentro hacia afuera. Y los demás, Carlos. Yo creo que coincidimos, ¿no? También. Que es por supuesto. Y yo creo que aquí sí hay un principio de verdad. Nosotros, para reconocernos como seres infinitos, que es a lo que debemos aspirar, más allá de la religión, es infinitos en todo lo que podemos dar, más allá quien tenga la religión que tenga, pero en este darse y dar, y en esta renovación constante. Yo creo, por supuesto, que es mucho más lo que está de adentro hacia afuera. Qué bueno que coinciden con Aristóteles. Yo estaba pensando, ahora con estas coincidencias, ¿por qué será que habrá personas que se pasan la vida buscando la felicidad, obteniendo, por ejemplo, dinero, o se matan así literalmente por obtener dinero para sentirse felices? ¿Por qué será que hay personas que pensarán lo contrario? ¿Qué piensan? ¿Por qué habrá este tipo de personas? Yo creo que están vacíos, creo yo, y es un vacío sin fondo. Y esto lo digo, perdón, por estas gentes que hacen la guerra, estos dueños de estos megacorporaciones, que lo que les importa es ganar más, hacerse de más poder, que creen que el poder es el dominio, y no el poder verdadero, que es el de ser feliz y saberse uno mismo así. Exacto, yo creo que han tenido miedo de indagar en su interior, de conocerse por dentro. Y esa ignorancia, esa omisión, ese gravísimo acto de omisión, claro, el no entrar en su corazón, para descubrir una riqueza infinita que sacia, y pues van buscando por fuera poderío, dinero, placer. ¿Tú, Jorge? Ay, Celeste, pues sí, o sea, el buscar la plenitud es un ejercicio interno, absolutamente, pero también mi interioridad, también mi esencia me dice que provengo de alguna otra causa, y entonces, en el caso mío, creo que se parece mucho, supongo yo, al enfoque de Santo Tomás. Es la felicidad, sí, es mantener el orden y la armonía interna en aras de regresar a la fuente de mi origen. Yo así lo veo. Y que regresas constantemente cada vez que vas. Exactamente. Pero además el saber que nosotros podemos aportar al interior de otro ser. Ah, claro. Entonces, en ese conjunto está el amor. O sea, no solamente el pensar de adentro hacia, sino en esa conjugación. ¿En qué momento podemos conjugar? Claro, qué interesante, porque entonces la felicidad también podría ser un compuesto de ambas cosas, ¿no? O sea, de dentro hacia afuera, y lo que Jorge dice, como toda esa construcción que también está afuera. Pero esa construcción, entonces, ¿la hago a partir de lo que soy de adentro o la hago a partir de lo que está afuera? Todo lo que voy construyendo como en el mundo, no solo como individuo, sino como sociedad, pensémoslo, ¿no? ¿Lo hago a partir de lo que tenemos en nuestro interior o de lo que ya está ahí? ¿Qué piensan, Carlos? Bueno, yo recupero ahora una idea de Marx, que habla y que dice que la felicidad solo puede darse a partir de las circunstancias sociales e históricas en las que un individuo se encuentra insertado.
y tal vez esta idea haga un poco de ruido. Claro, pero de lo que tu se idea trata es eso. problematizar. Claro, de lo que se trata. Porque es parte de Exacto. eso. Se Es trata de es parte de esto, problematizar. y en ese momento es en la parte de que conjuguemos. Entonces, yo creo que es cuando verdaderamente podemos retribuir a nosotros mismos, cuando nosotros sabemos entender que lo importante también es el afuera, ¿no? Pero ese afuera compartido, ¿no? Y yo pienso que ese afuera es la circunstancia que me convoca a dar lo que tengo dentro. Exacto. Entonces, eso me llama más adentro que hacia afuera. Voy hacia adentro a buscar aquello que voy a ir a compartir afuera. Y que sé que solo yo lo puedo dar desde mi ser, porque otros darán otras cosas. Aquí va a hablar un periodista metido a comunicador. A ver, la comunicación es simple y llanamente el poner en común. El poner en común ideas, anhelos, en fin. El que comunica da. Y al dar, entonces, enriquece él y enriquece a los demás. Nada más voy a dar un ejemplo y ya no puedo porque si no se nos acaba el tiempo. Y además los especialistas son ustedes. No. Aquí estoy tratando de mezclar filosofía con comunicación, un poco de la filosofía de la comunicación. Cuando un periodista informa, no nada más es dar a conocer un hecho nuevo, por ende novedoso, de interés público, no. Informar es dar forma al interior de tu audiencia. Fíjense qué La importante. Responsabilidad impresionante. Tremenda. Imagínate. Y aquí lo que hay que hacer es comunicar lo verdadero. Es correcto. Es ese compromiso que si nosotros comunicamos verdaderamente, estamos yendo por los canales correctos, y entonces es entender esas... Muy rápido, perdóname, Celeste, muy conjugar, rápido. sí, maestro. La inteligencia está hecha, la pregunta es, y la dejamos al aire, ¿la inteligencia está hecha para crecer con la verdad o para crecer en la mentira? ¿Ustedes qué piensan? Exactamente. Pues queridos amigos, los vamos a ver. Viene la presentación del libro y que no sea nada más la última vez o que falte mucho para que vengan. Ojalá los tengamos próximamente. Por supuesto, cada que nos inviten. Nada más quería comentar así brevísimo. Sí. Esto que hicimos es muy parecido a lo que se hace en los cafés filosóficos. Es muy parecido a lo que se hace en filosofía para niños. Digo es parecido porque al final es como una pequeña probadita nada más de lo que venimos haciendo en la práctica, es explorar las ideas de otros, cuestionarlas, problematizarlas, ¿no? Y construirlas en comunidad. Gracias.